los jueves estamos a dar inicio a nuestro grupo de amistad y el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la fe. Vamos a iniciar con una oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, en este día por todo lo que tú nos das, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Y el día de hoy, Señor, estamos disfrutando y gozando, Señor, de que una vez más, Señor, nos hayas hecho culminar el día de trabajo satisfactoriamente, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú guiándonos en todo lo que hagamos en esta hora, Señor, del grupo de amistad. Te quiero pedir, Padre, que tú bendigas a cada persona que se está reuniendo, Señor, con los hermanos a escuchar esta preciosa palabra, Señor. Usa tu palabra, Señor, para que llegue a cada corazón, Señor, y para que aumente, Señor, ese don tan precioso que tú nos das, Señor, que es la fe, Señor. En estos momentos, en estos tiempos, necesitamos mucho confiar, Señor. Y qué mejor que confiar en ti, Señor, para estos fines. Gracias te damos, amado Rey, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca del oír la fe. Y nuestra declaratoria de poder, el día de hoy, repítela por favor en tu casa, con las personas que estás al lado, porque siempre es importante que tú tengas una declaración positiva, una declaración fuerte, que tus oídos escuchen que tú estás claro desde el fondo de tu ser con respecto a lo que confiesa tu boca. Así que repite conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro hoy. Decláralo en el nombre de Jesús, hay un milagro hoy en tu vida, ya sea financiero, de salud, familiar, emocional, hay un milagro. El Dios en el que tú has creído te va a otorgar su favor en este momento. Gracias. Pastora, te voy a pedir un favor, ¿me puedes decir la visión? Claro, por supuesto. La visión que tenemos en la iglesia es de ir y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami hasta lo último de la tierra, y enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos en casas, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Y eso lo podemos ver en Mateo 28 del 19 al 20 y también está en Juan 15:13. Oh, wow. Yo confieso que estamos preparándonos para ese tiempo, donde la iglesia se va a reunir masivamente en las casas. Yo lo creo. Yo lo creo porque en el primer siglo la iglesia de Jesucristo se reunía en las casas. Ahí fue donde nació realmente la iglesia de Jesucristo. En las viviendas, compartiendo el pan, compartiendo la poderosa palabra del Evangelio, y ahí es donde nació la iglesia. Y por cierto, era una iglesia perseguida, una iglesia que en esos tiempos estaba en un proceso de persecución por parte de los fariseos religiosos de la época, y también la iglesia, el gobierno romano que en ese tiempo estaba instaurado. Bien, hermanos, pues hoy vamos a hablar acerca del por el oír la fe. La idea central que tenemos para el día es que lo que escuchamos influye en lo que pensamos y creemos. Ojo, hoy por hoy que estamos escuchando tantas cosas, noticieros, personas que dicen una cosa, personas que dicen otra, realmente es, por eso escogimos el tema, porque es necesario que lo que tú estés escuchando lo filtres por la palabra de Dios. Amén. De esa manera tú vas a poder vivir más tranquilo. Hace un momentito hablábamos en una enseñanza que teníamos acerca del temor. Y el temor, nos explicaba que el temor realmente depende del amor. Fíjate tú qué curioso.
El temor filtrado o guiado por el amor es reverencia, es honra, es respeto. Cuando hay amor, hay temor reverente. Pero cuando el temor o la falta de amor o la falta de confianza, la falta de fe no está presente, entonces se alimenta el temor, el miedo, esa parte de nosotros que duda de lo que va a pasar. Esa es una herramienta que el enemigo sabe usar muy bien. ¿Por qué? Porque se aprovecha de la falta de fe de las personas para causar situaciones que él maneja perfectamente para hacernos dudar de cualquier cosa y mantenernos atados, sujetados a una realidad que puede ser cambiada por fe inmediatamente cuando aplicamos la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a ver una introducción. Le voy a pedir a la pastora Violeta, que está acá conmigo. Por cierto, mi amor, saluda a la iglesia. Sí, claro que sí. Pues antes que nada, un saludo especial para todos los que nos están escuchando y están viendo en esta noche. Y pues ya este fin de semana, este sábado, vamos a estar ya transmitiendo desde nuestra instalación de la iglesia. Así que pues los bendecimos desde ya y sabemos de que todo lo que estamos haciendo es para bendición de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Así que bueno, la introducción es así, dice así. Pareciera un deporte individual, pero las carreras de autos, especialmente NASCAR, son deportes de equipo, ya que el desempeño de los conductores, en buena medida, depende de las instrucciones que reciben. Por supuesto que la destreza del corredor es vital, ya que solo debe estar atento a lo que sucede en la pista, sino también a la orientación que escucha. Muy importante. Para ello, los corredores llevan un casco con un sistema de audio incorporado que facilita la comunicación con su equipo. Durante la carrera, el jefe de los mecánicos le indica al corredor las estrategias para superar a sus competidores y para su seguridad en la pista, ya que tiene un panorama completo de lo que sucede en la carrera, a diferencia del piloto que tiene una visión limitada, por lo que debe confiar en lo que su equipo le dice. Escucha a tu máximo director, al Señor, quien te da instrucciones precisas para que ganes la carrera. Tremenda introducción, porque fíjate qué curioso, en hebreo la palabra obediencia es shama, que significa oír atentamente. Qué tremendo, porque tal como obediencia en hebreo no existe, sino dice que obedecer significa oír atentamente y después actuar. O sea, lo que está diciendo acá cae perfectamente porque es así. Los corredores de carreras, la visión que tienen es con respecto a la pista y no pueden ver, muchas veces no tienen esos retrovisores para poder ver exactamente qué está pasando atrás, quién viene, quién lo va a acercar o qué está pasando en los costados. Además, la adrenalina está fluyendo muy fuertemente. Entonces necesita estar atentos a las instrucciones que su equipo le va dando. De la misma manera, nosotros somos corredores, corremos nuestra vida diariamente y tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para que nos guíe correctamente por la vida. De esa manera ganaremos nuestra carrera. Bien, el primer punto que vamos a tratar el día de hoy se trata de escuchar continuamente. Qué tremendo, escuchar continuamente. Perfecto. Vamos a ir al versículo de Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, por favor, pastora. Dice así: así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Qué tremendo. Dice que la fe proviene del oír, pero no viene de oír cualquier cosa. Porque algunas personas prefieren oír cualquier tema que les digan o cualquier persona que les hable, sin tomar en cuenta la fuente que les está hablando. Por eso es importante y aclara la palabra, y el oír proviene de la palabra de Dios. Quiere decir que ahí está la clave.
¿Qué estás oyendo atentamente? ¿A quién estás prestando tus oídos? Y el segundo versículo es que dice Lucas 8, capítulo 8, versículo 18, por favor. Dice, escúchenme bien, a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. ¡Wow! O sea que puede perjudicarnos el no oír correctamente. Ese versículo que acabamos de ver, de escuchar continuamente, hace que la fe nos mantenga escuchando atentamente. Podemos oír tantas cosas que alimentan nuestra vida, pero nuestros oídos deben estar dispuestos a la palabra de Dios. Y quien tiene la verdad y nos ofrece instrucciones precisas sobre conducir nuestras vidas, a ese debemos oír. Y eso es lo que leemos de la Escritura. También oír requiere motivación. Como dice el segundo versículo, la motivación es el éxito. ¿Qué quiero yo? Caminar por la vida exitosamente, entonces tengo que aprender a oír atentamente los principios de éxito y también la voz correcta. Entonces, los principios de éxito que están en la Escritura son probados. De ahí han salido muchos principios de éxito en todos los aspectos. Los motivacionales, todas las industrias, de ahí sacan sus principios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos ha guiado esta civilización desde el principio. Entonces tenemos que tener en cuenta que el saber escuchar, el ser selectivos y entender bien la fuente que nos alimenta para escuchar y mantenernos continuamente escuchando bien. Por eso que hemos estado promoviendo todo el principio de este año, los 4 primeros meses de este año, hemos estado promoviendo la intimidad con Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que Dios, en el secreto, en el conjunto con nosotros, en la comunión nuestra con Él, aprendamos a oír su voz. No hay nada más maravilloso que aprender a escuchar la voz de Dios. Imagínese usted cuántas cosas se ahorraría escuchando atentamente y correctamente la voz de Dios. Por eso dice ahí en Lucas 8:18, que al que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le va a quitar. ¿Por qué? Porque no está escuchando atentamente. Porque no está aprendiendo los principios de éxito que tiene la palabra de Dios. El segundo punto nos dice que seamos personas prudentes. Prudencia. ¿Qué vamos a entender por prudentes? Prudencia es una persona que sabe hacer las cosas en el momento justo, cuando es necesario. Por ejemplo, la prudencia se usa mucho en las expresiones, en que hay que ser prudente para hablar cuando se debe hablar. O sea, eso, vamos a ver lo que dice la palabra. El oír y hablar prudentemente también va a generar un principio de éxito. Por favor, pastora, léanme el Mateo 7, 24 y 25. Dice así, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Ahí vemos cuando en el versículo está llamando prudente a la persona que escuchó atentamente. Quiere decir que fue una persona que escuchó atentamente, pero que obedeció atentamente también. Quiere decir que cuando fue el momento, edificó su casa como debía ser y no tuvo problema. Lo mismo pasa cuando nosotros escuchamos atentamente, lo filtramos por la palabra y entonces el resultado va a ser éxito. Queremos vivir y queremos ir por la vida escuchando y teniendo éxito. Es una de las cosas más grandes que el cristiano anhela en su vida, es tener una vida de victoria, una vida exitosa, una vida bendecida. Pero ahí está la clave. Esta es una de las claves principales de la vida del creyente, el aprender a oír. Por eso que inicialmente todo nuevo creyente debe aprender a tener una relación íntima con Dios. ¿Y esa cómo se consigue, pastor?
pues se consigue a través de pasar tiempo con Él, tener un buen devocional, meditar la palabra, leer la escritura, leerla y meditarla, orar. O sea, no solamente hablar por hablar, sino orar, contarle a Dios tus cosas. Pastor, pero Él no las sabe todas, las sabe, pero Él quiere escuchártelas decir a ti, porque eso va a generar confianza. Y después quedarse callado, meditar la palabra de Dios. Y así es como Dios va a hablar a tu espíritu, va a hablar a tu mente, va a quedar grabado dentro de tu vida. Esas instrucciones son súper importantes. La palabra de Dios está llena de instrucciones, por eso Torah es el libro de las instrucciones, guía de instrucciones. Torah significa instrucción. No, la gente le llama ley, pero realmente es instrucción. Significa instrucción. Por lo tanto, Dios es el principal maestro, instruyéndonos acerca de cómo debemos caminar. Y por último, pues tenemos la inspiración divina. Y está en 2 de Pedro 1:21. Por favor, pastor. Dice así: porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Tremendo, porque hace un momentito tuve una cita con una persona y yo le preguntaba casualmente porque me hablaba un poquito que estaba, no lo entendía muy bien. Entonces yo le dije, mira, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Y comenzó a decirme que más o menos las cosas. Y por último discerní que ella estaba escuchando muchas voces. Esta persona estaba escuchando muchas voces. Y esas voces estaban hablándole cosas un tanto emocionales. Entonces le dije, mira, para escuchar bien la voz de Dios a través de las cosas tienes que filtrarte. Además, Amós 3:7 dice que el Señor no hace nada sin antes comunicárselo a sus profetas. Y los pastores, los líderes, mentores encargados son como profetas. ¿Por qué? Porque te van a hablar desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y te van a poder ayudar a discernir lo que la palabra de Dios está hablando con respecto a ti. Por eso es importante que tú confíes en que la palabra de Dios dice que debes confiar en esas personas, en esos líderes, en esos pastores, en esos hombres de Dios que son inspirados por Él, para que puedan bendecir con instrucción tu vida. Dice la Escritura también que en la multitud de consejos está la victoria. Quiere decir que nosotros vamos a tener una mejor oportunidad de poder entender lo que se nos está hablando si nosotros compartimos a manera de conversación, a manera de pedir una instrucción. No una orden, porque nadie debe ordenarte hacer lo que debes hacer. Eso lo debes tú discernir, pero para eso la Biblia te dice que lo consultes, que lo hables, que lo converses, primero con Dios y después que lo confirmes con tus autoridades. Para eso existen las autoridades, para eso existen las personas que están designadas por Dios para poder atender tu vida. Eso es muy importante que tú lo tomes en cuenta para que puedas aprender a discernir rápidamente la palabra de Dios. Y una cosa muy importante, asistir al culto, asistir a la iglesia. En estos tiempos donde ya la iglesia está regresando prácticamente no a la normalidad, porque pues hay restricciones muy severas. Por cierto, las normas de seguridad son reales, la enfermedad esa es real, está causando los estragos que está causando, pero yo pienso que más que nada no se está tomando en cuenta la cantidad de personas que están siendo salvadas o recuperadas después de ese mal. También hay que tomar en cuenta que uno no puede ser imprudente con las cosas que tiene que hacer. Si te dice la autoridad que debes usar una máscara para protección, úsala. Especialmente cuando estés en público, cuando estés con algunas personas al lado, para evitar cualquier contagio. Tú no sabes dónde estuvo la persona con la que te estás encontrando. Ahora, claro, en tu casa no le vas a usar eso porque ya tu casa está esterilizada, en tu casa está tu familia, no hay ningún contagio, todo está bien, todo está limpio.
pero en tu iglesia, en tu establecimiento, en tu escuela o donde tú estés yendo, en el supermercado, tienes que estar usando tu mascarilla protectora. Eso es lavarse las manos, asearse. Mira, si antes de la pandemia debíamos lavarnos las manos. A mí me causa admiración porque la Escritura habla de lavarse las manos. Los judíos, los hebreos, se lavaban continuamente las manos. Y los índices de enfermedades en el pueblo hebreo eran pocos, eran muy bajos. ¿Por qué? Porque era un pueblo aseado, era un pueblo que siempre estaba continuamente, a pesar que vivían en el desierto y eran peregrinos, pero siempre se aseaban y utilizaban el agua para lavarse las manos antes de comer, antes de hacer cualquier ritual. Me acuerdo que cuando estuve con mi esposa en Israel, para ir a adorar al Kotel, al muro del occidente, hay una pileta donde uno tiene que lavarse las manos y hacer una oración y después dirigirse recién a poder orar al muro. Igualmente después cuando sales te lavas las manos. O sea, quiere decir que ese hábito de lavarse las manos es un muy buen hábito. Ahora, más todavía cuando hay un peligro como ese. Pero dígame una cosa, yo le pregunto a usted, ¿esa enfermedad me va a atar, me va a subyugar mi vida? No debería ser. Porque ya si las autoridades están dando salida, están diciéndonos que de alguna manera la enfermedad está vigilada, está controlada y están dando apertura, quiere decir que los índices que hay están siendo óptimos. No perfectos, pero óptimos, como para poder salir con seguridad, para poder asistir. Además, hermanos, nosotros estamos tomando la medida. Nosotros somos un pueblo responsable, el pueblo de Dios, las autoridades son responsables y por lo tanto no solamente confiamos en la fe, que tenemos una fe, que no va a pasar nada, pero también tomamos acción. Tomamos acción porque somos obedientes a las autoridades civiles. El Señor dijo que nos sujetáramos a las autoridades y nos sujetamos. No andamos diciendo que no, pero tampoco vamos a estar gobernados por el temor, por el miedo, porque el miedo es falta de fe. Y yo mi fe la quiero mantener arriba. Por eso estamos enseñando esto, para que tú te pares frente al temor, frente a la fe, a la falta de fe y le digas, no, yo creo en un Dios que me cuida, me protege, pero me pongo mi mascarilla. Me pongo mi mascarilla en fe, me pongo mis guantes, camino perfectamente, no estoy haciendo cosas que me ha dicho que no haga, pero tengo fe que nada me va a ocurrir y nada se va a pasar. Y vas a poder seguir con tu vida de fe, escuchando, dirigido por Dios, haciendo lo que corresponde. Hermano, de esta manera es que nosotros vamos a vencer realmente cualquier obstáculo que se nos presenta, que el enemigo quiere presentar para este tiempo. Es importante que usted entienda que por fe vivimos, no por vista. Y por lo tanto nuestra fe, que es confianza en Él, es la que nos va a sacar adelante. Yo estuve al principio pasando por una situación de esta. Y mi fe, yo oraba y rogaba y confiaba. Porque antes de que todo esto pasara, pues yo había estado en contacto con muchas personas, usted sabe, y de repente, cuando esto comenzó a pasar, me comencé a sentir incómodo con las vías respiratorias. Y fue lo que me dio fue un fuerte catarro, que me lo controlaron, gracias a Dios, los médicos, pero me hice la prueba y pues mi familia salió negativa. O sea, nunca estuvimos enfermos, realmente con esta enfermedad. Por lo tanto, qué alivio saber que no fuimos infectados. Pero, hermanos, la fe, yo considero que la fe en Él no me ayudó para levantar mi sistema inmunológico. Porque el sistema inmunológico personal de cada uno de nosotros funciona con tu fe. Tu fe, las buenas noticias alimentan tu sistema inmunológico y los glóbulos blancos
pelean, se ponen robustos y arman una tremenda batalla contra cualquier virus y cualquier enfermedad que quiera venir. Por eso, hermano, usted tiene que caminar por fe. Y más que nada, caminar por fe significa escuchar atentamente y caminar obedientemente, prudentemente en dirección a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pues ese es el tema que nosotros hemos visto el día de hoy. Y la inspiración divina que tenemos en Pedro requiere mucho que nosotros escuchemos al Espíritu Santo hablarnos, porque Él está hablando, en estos tiempos está hablando muchísimo el Señor. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles, son tiempos donde hay muchas teorías de conspiración, hay muchas cosas en las redes sociales, en el internet, que realmente si uno se pone a escucharlas todas, pues realmente colapsa. Pero el punto es de que nuestra fe es la que nos va a salvar, es la que nos va a mantener escuchando la voz de Dios. Al final de cuentas, nosotros somos salvos por fe y somos salvos para la eternidad. Por lo tanto, Dios nos va a guiar directamente a la eternidad. Por eso hay que mantenernos haciendo su voluntad. Y ese es el propósito de esta noche, de este tiempo. Confío de que se haya entendido el mensaje. Quiero hacer una conclusión. La fe se activa de múltiples formas. De muchas maneras podemos activar nuestra fe. Especialmente por lo que escuchamos, lo que creemos. Eso debe buscar constantemente fortalecer nuestra fe. Escuchar atentamente y creer atentamente, creer en nuestro Cristo nos va a ayudar a nosotros a fortalecernos en la fe. Es como ir al gimnasio. Si usted va al gimnasio y solamente se queda mirando ahí y no hace nada, no ejercita la fe con las pruebas, con la palabra o con las cosas, no pasa nada. Igual en el gimnasio, si usted no si no hace primero cardio y después del cardio comienza a hacer un poquito de pesas, un poquito de ejercicios y todas esas cosas, entonces realmente no va a haber resultados en su elasticidad, en su cuerpo, en sus músculos. De la misma manera nuestra fe tiene que ser ejercitada y para eso debemos ejercitarla confiando y para eso la palabra de Dios es nuestro gimnasio. El leer la Escritura, meditarla y creerla, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a hacer algo. Esa es la conclusión. Tenemos que mantener activa nuestra fe. Y las circunstancias difíciles son para eso. Para movernos en fe. Para clamar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. O sea que, qué curioso, el Señor nos va a responder cuando clamamos. ¿Y cómo es clamar? Es como cuando un bebé pequeñito tiene hambre. Cuando un bebé pequeñito tiene hambre, ¿cómo llora? Imagínense, es imposible callarlo hasta que usted le dé el biberón. Si usted le da el biberón, se queda callado. Lo mismo pasa con nosotros. Clamar significa insistir continuamente hasta que Dios responda. Dios espera que usted clame. Principalmente cuando hay estas situaciones. Clamar es importante. Creer es tan importante porque si usted no cree, su clamor va a ser inútil. Pero si usted clama creyendo que lo recibirá, lo va a recibir. Los versículos de la Biblia lo apoyan. Dios no miente ni se arrepiente. Por lo tanto, usted tiene que estar consciente de que cuando usted clame y le hable a usted la palabra de Dios como lo hizo Jesús en el desierto. Jesús contrarrestó las tentaciones en el desierto mediante la palabra. Y dejó establecido claramente que el poder de Dios es más que cualquier cosa. Especialmente cuando la palabra de Dios lo dice. Si usted recita la palabra de Dios creyendo y encima de eso clama, entonces usted va a ver los resultados. Por eso que es importante ejercitar nuestra fe. Y la fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. Amén. Esa es la conclusión para el día de hoy. Me va a permitir hacer una oración y un llamado. Un llamado para que para que usted, hermano, hermana que está en su casa, escuchando esta palabra, se motive. Motívese a salir. No imprudentemente. Motívese a salir paulatinamente, a salir responsablemente y hacer lo que debe estar haciendo. Regrese a su vida normal con los ajustes que las autoridades proponen. Pero sobre todo con fe, teniendo en cuenta y diciéndole siempre al enemigo que no pudo encerrarlo, porque una de las cosas que quiere el enemigo es encerrarlo a usted, porque si lo mantiene encerrado y asustado, entonces usted está débil. Lo dicen los científicos, lo dicen los doctores. Si usted mantiene escuchando malas noticias, por eso los viejitos, muchos viejitos se murieron por eso, se han muerto por eso, se han debilitado sus sistemas inmunológicos tanto por las malas noticias, por el miedo que generó todo esto. Si usted quiere mantenerse saludable y bien, mire, manténgase juiciosamente cuidándose, pero también alimentando su fe, que no le va a pasar absolutamente nada. Usted no abra la puerta negativa de que le va a pasar algo. Recuerde, Jesucristo, Él se llevó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos sanados. O sea que definitivamente no tengo enfermedad. Además dice el Señor en su palabra, todos los versículos, las promesas de Dios, hablan claramente, hermano y hermana, que eso no va a acontecer. El mal no va a podernos tocar si nosotros somos hombres y mujeres de fe, que le hablamos al mal, a la enfermedad, al problema, le hablamos de frente y le decimos claramente que nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Dios. ¿Tú me estás diciendo, pastor, que solamente tengo que hablar? No, no solamente tiene que hablar y creer. Porque si usted no habla y cree, entonces no pasa nada. Una cosa es hablar. Usted puede, los loros también hablan. Pero ¿cuánto de lo que hablan los loros ellos están conscientes de lo que están diciendo? Nada. Solamente repiten. Usted no puede ser un loro repitiendo. Usted tiene que creer. Si usted cree en lo que está hablando, entonces el poder de Dios se activa. Este es el poder de la fe. Por eso la fe viene por el oír. Usted está escuchando lo que está hablando y está actuando. De eso voy a hablar esta noche. Vamos a declarar en fe que todo va a estar bien. Todo. Cuando digo todo, es todo. Trabajo, economía, familiar, salud, finanzas, todo. Or car. Todo. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por los hermanos que están en este momento en esta plataforma, Señor. Quiero pedirte, mi Dios, que en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú aumentes su fe, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe, Señor Jesús. Por lo tanto, yo te pido en esta noche, Señor, que tú inundes de fe la vida de mis hermanos y mis hermanas. Declaramos fe a sus vidas, fe a sus negocios, fe a todo lo que tiene que ver con su sustento, con sus capacidades, con su caminar, Señor. Padre mío, que puedan ellos creer lo que están orando en este momento, de tal manera que se active el poder de Dios para sus vidas. Eliminamos, Señor, todo miedo, toda palabra negativa, Señor. Pon un filtro, Señor, en los oídos de mis hermanos, para que cuando venga el miedo que viene del diablo, Señor, lo resistan en el nombre de Jesús. Lo echen fuera de su vida, Señor. Y que solamente entre palabra de Dios, palabra de fe. Señor, tú eres
un Dios bueno, Señor, que nos salvaste por amor, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo ya nos amabas, Señor, ya nos bendecías, Padre mío. Por eso, Señor, en esta noche te damos el honor y la gloria a ti, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros, Señor, que ninguna pandemia, que ninguna enfermedad va a venir contra nosotros, Señor, que ninguna injusticia, Señor, va a venir contra nosotros. Señor, declaramos que las finanzas de tu pueblo, Señor, son sí y amén, Señor. Se activan, Padre, en el nombre de Jesús, porque el pueblo no va a padecer por falta, por hambre. No hay hambre para tu pueblo, Señor. Señor, en estos tiempos, cuando las noticias son el pan de cada día, Señor, yo te pido, mi Rey, que tú lo cambies por tu palabra, Señor. Que nuestro alimento sea tu palabra, Señor. Y que el hambre, Señor, se nos quite para darnos alimento espiritual, Señor, que nos va a mantener firmes, caminando por la senda que tú nos marcas, Señor. Así como hoy decíamos, Padre, que la fe viene por el oír, Señor, yo te pido, Padre, que tú actives el poder de tu Santo Espíritu para que la palabra haga rema en todo lo que leemos, Señor. Y que de esa manera entre directamente a nuestro intelecto, Señor, y a nuestros corazones, Señor, para activar nuestra fe, Señor. Y para caminar en dirección donde tú quieres que vayamos, Señor. Levanta tu iglesia, Señor, para estos tiempos, en pie de guerra, Señor, contra la mentira, contra el engaño, contra intereses comunes de pueblos y de personas que son enemigas de ti, Señor. Danos ese discernimiento, Señor, para poder enfrentar con tu palabra, Señor, cualquier mentira que Satanás quiera levantar contra nosotros, Señor. Padre, yo oro por las personas débiles, Señor. Me pongo en la brecha por ellos, Señor. Y te pido que tú los levantes, Señor. A las personas mayores que están enfermitas, levántalas en el nombre de Jesús. A los niños, Padre, fortalece a sus padres, Señor, para que en este momento, Señor, los levantemos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te amamos, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer el día sábado, Señor, con cada uno de los que están terminando el conteo del Omer, Señor, a nivel general, a nivel mundial. Espíritu Santo, yo sé, y te hablo a ti, Espíritu de Dios, yo sé que tú has propuesto algo para Shavuot, Señor, para Pentecostés. Yo sé que tú tienes algo preparado, y es este día 30, Señor. Este día 30, Señor, tú tienes preparado tu visitación, Señor. Señor, encuentro con Dios, dice, heme aquí, Señor. Estamos aquí, Señor, para recibir tu bendición, Señor. Danos ese espíritu de santidad, Señor, que tu palabra propone para caminar rectamente, Señor, para ir en pos de la victoria de Cristo Jesús en esta tierra, en este tiempo y en el venidero, Señor. Gracias, Papito Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Y los invitamos, Señor, al que no conoce, a conocer de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y también, y al que conoce, a que se reconcilie, a que esté contigo, Señor. Tú eres un Dios que perdona, Señor. Tú eres un Dios que nos levantas, eres un Dios de oportunidades, Señor. Gracias, mi Rey, te damos en esta noche. Gracias por esta plataforma, Señor, que nos permite ministrar tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que se selle en los corazones de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Te amamos, te bendecimos y esperamos que el día sábado nos podamos ver. Dios te bendiga.